Muy bien, saludos a todos, deseando se encuentren muy bien. Agradecido también por la invitación de la Universidad Bolivariana del Ecuador a compartir en aras de que el conocimiento de la toxicología se expanda en el país y por supuesto a nivel internacional. El día de hoy nos atañe sin mayor dilación un tema llamado gases tóxicos. Es importante entender cuánto se ha diseñado para poder hacer mediciones, para poder verificar cuánto estamos recibiendo de influencia lamentablemente dañina, aparte del medio ambiente y de las industrias que contaminan, pero también nosotros como responsables en ese sentido y de poder aportar. Los gases tóxicos, como siempre lo digo, han estado allí, siempre estuvieron allí. Nosotros en el planeta, como le digo siempre a todos, vinimos después de que se hubiera formado incluso el porcentaje de la atmósfera como lo conocemos, con sus distintos componentes, no ha sido el mismo a través de las distintas eras y a través de los distintos fases que ha pasado el planeta. Es decir, llegamos a un punto necesario donde había, por ejemplo, en un momento poco oxígeno o nada de oxígeno en realidad, no había oxígeno, existía para que nosotros la vida como la conocemos, nuestra, orgánica, pudiera existir. Hubo un momento en que el oxígeno llegó a muchísimo mayor porcentaje y esto lo reconocemos como tal, de que prácticamente no hubiéramos tampoco podido vivir en ese momento cuando existía demasiado oxígeno en el aerosol respirable en que nos desenvolvemos, en la atmósfera respirable en que nos desenvolvemos. Entonces, yo sí quiero que quede esta primera premisa, que no es que ellos sean tóxicos. Por supuesto, actualmente tendríamos que decirlo, nos hacen daño, pero es que nosotros llegamos después. La atmósfera estaba en equilibrio y nosotros empezamos a aportar, a cambiar y a tratar de equilibrar lo que estaba, como ya lo dije, en ese aerosol respirable y ahora nosotros lo que estamos colocando en nuestro organismo y lo que está saliendo de nuestro organismo. Por supuesto, entendemos el proceso en que también las plantas, las algas, los distintos animales, es decir, los distintos seres vivos con su distinto metabolismo, pueden también recibir de influencia y también están equilibrando en ese sentido esa cantidad y esa calidad en la atmósfera. Luego vino todo un tema, por supuesto, del manejo en la revolución industrial con los combustibles fósiles. Por supuesto, estamos viendo esta nueva revolución de hidrógeno verde, de otras energías, baterías de sodio, ya tratando de reemplazar o de aportar en algunos casos a lo que es baterías de litio como tal. Entonces estamos buscando que el medio ambiente no se vea tan contaminado y por supuesto todo lo que es la huella de carbono, la sostenibilidad a través del tiempo de las distintas empresas con respecto al medio ambiente, algunas normativas y certificaciones internacionales, como nos están hablando de eso. Y quiero dejarlo como a modo de introducción porque es un panorama, por supuesto, general de lo que está sucediendo y que no solo es hablar de los gases que están en la atmósfera y que vamos a respirar y que probablemente algunos sean tóxicos. Por supuesto, es beneficioso para nosotros que esté siempre presente el oxígeno. Pero aparte de ello, podemos inhalar incluso estados de la materia física, como siempre le digo a mis alumnos. ¿Qué tal con esos microparticulados que están presentes en el ambiente? ¿Qué tal con esos vapores que están presentes en el ambiente? ¿Qué tal cuando estamos en un aerosol respirable en la atmósfera en que nos desenvolvemos, que sea con mayor presencia o menor presencia de humedad? Entonces esto tiene que ver con esos gases de los que vamos a estar conversando ahorita. Pregunta para ustedes, ¿ok? Para captar de una vez, como por supuesto siempre digo, la atención y el razonamiento. ¿Cuáles son las posibles causas para que el oxígeno en nuestra atmósfera respirable disminuya? ¿Qué piensan ustedes que puede suceder? ¿Y cuáles serían las posibles causas para que ese oxígeno, perdón, en la atmósfera respirable pudiera aumentar también? ¿Qué sucedería? ¿Qué factores harían que aumente o disminuye? ¿Qué piensan ustedes también, por otra parte,
sobre las personas que vivan a distinta altitud sobre el nivel del mar. Es lo mismo vivir en altitudes o a nivel del mar, pero en presencia de gases tóxicos. Es lo mismo o estarán más enfermas las personas que viven a nivel del mar o sobre o en altitudes muy elevadas, por supuesto, sobre el nivel del mar y donde no hay mucha contaminación o no tiene que ver la contaminación en ciudades industriales sobre el nivel del mar, a nivel del mar. Entonces, ¿qué influencia hay sobre esto? Estos son cosas, aspectos que nadie les enseña, como decimos, y en este posgrado, en este diplomado que queremos aperturar, por supuesto, y que estamos invitándoles, que sea una gran oportunidad de razonar y de verificar todos estos aspectos. Por eso me he dedicado durante tantos años a conversarlo, desde que creo que sigo estudiando la toxicología desde el año 2008 y por supuesto todo lo que tiene que ver con inmunotoxicología, con materiales peligrosos, la toxicología química con tal y me ha llevado a hacer estos dos masterados. No quiero presentar, sino solo una breve reseña sobre lo que es mi experiencia. Y como siempre lo digo, ahí sí con toda la de las propiedades. Y respeto muchísimo a todo el área médica y a todos los toxicólogos, pero después de haber visto desde aquellos años más de 20.000 pacientes, creo que tengo la experiencia y por supuesto el conocimiento nos brinda para dar un criterio. No que sea mejor que los demás, sino mejor que lo que yo haya sido y es una invitación siempre. Por eso, bienvenidos a este diplomado. Muy bien, sigamos en materia. Ya les comenté que en las distintas altitudes sobre el nivel del mar vas a poder encontrar, por supuesto, ozono, vas a encontrar nitrógeno, argón, vas a encontrar dióxido de carbono, oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros inhalar, y será constante, o han escuchado hablar que mientras hay mayor altitud, por supuesto, la presión parcial de oxígeno, ¿qué será? ¿Disminuye o aumenta? Y a la final, que disminuya o aumente, ¿qué significará? Que tenemos mayor cantidad de oxígeno a mayor altitud sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa con las personas que viven a 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar y viven, laboran, se desarrollan allí? ¿Qué pasa con ese tipo de personas que están prácticamente en esas condiciones? No necesita que haya ningún gas tóxico. Solamente en las condiciones que viven con respecto al oxígeno tenemos que verificar. Entonces, cuidado con todo esto, que es las distintas altitudes, ya lo repetimos, porque va a tener algo que ver con nuestro organismo como tal. Aparte de eso, puede ser ya, y entrando en materia, que se presenten en la atmósfera, en ese aerosol respirable, cloro, ese sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, como lo pueden encontrar en la literatura, los gases nitrosos como tal, esa combinación, o la presencia de amoníaco que puede tener una influencia negativa, irritante, ya lo dije, ya en nuestras vías respiratorias, de hecho también en nuestras mucosas, ¿por qué no decirlo? Y que en el ámbito laboral debemos tener una vigilancia de la salud específica, por supuesto, sobre todos ellos. Imagínense ustedes un paciente, por ejemplo, de 35 años que tenga dificultad respiratoria, llega a tu consulta, llega a emergencia, llega a un puesto de salud porque desde hace 2 horas está empezando. Doctor, como siempre decimos, ¿no? Y siempre es bueno imaginarlo, siempre ver, visualizar este paciente. Tiene dificultad para respirar. Estas son personas que en ausencia de tos, en esa disnea progresiva, en esa dificultad respiratoria cada vez mayor, siente y piensa que va a morir. Piensa que algo le va a pasar. Epa, estamos hablando de vidas, como siempre lo digo, con esta responsabilidad. Estamos hablando de personas que piensan y pueden, dependiendo del caso sea, por supuesto, vaya a morir, a progresar a una complicación incluso de la
ausencia o disminución tanta de oxígeno en su organismo que pueda, de hecho, convulsionar, entrar en coma y fallecer. Paciente de 35 años con esta dificultad respiratoria, les dice a ustedes, yo no fumo, yo no uso drogas, generalmente troto y normal, cuando ya me siento cansado, ya paro de trotar y recupero el aliento. Así es que te dicen. Pero tú notas en este paciente, empieza el examen físico, que es lo que dice allí, aleteo nasal. Empiezan las fosas nasales a aperturarse más, por supuesto. Él tiene ya uso de músculos torácicos respiratorios accesorios, incluso él mismo se sostiene sobre base o tiene las manos en la cintura, tiene las manos ya colocadas para utilizar y expandir, como ustedes saben, por supuesto, tienen ese uso de esos músculos respiratorios accesorios que en condiciones normales no se utilizan. Tienes un saturómetro de oxígeno, lo colocas en el dedo y entonces ahí capta 90% de oxígeno. Este 90% es normal. Podría ser más, podría ser menos. ¿Qué nos dice un 90% de oxígeno en este paciente? ¿De cuánto viene? Viene de 100, viene de 99, de 98, 95. Entonces tú te preguntas, ¿qué está presente? ¿Qué manifestaciones están presentes en este paciente? ¿Qué encuentras al examen físico observando lo que te ha referido? ¿Qué antecedentes de pertinencia también, aparte de los que hemos indicado aquí, prácticamente deberías preguntar? ¿Qué buscarías en el examen físico? Y la otra pregunta, ¿este paciente ha estado entonces expuesto a algo que le pueda provocar esa dificultad respiratoria? ¿Qué dirían ustedes? Pensemos un momento. ¿Hay algo en el medio ambiente que prácticamente le esté afectando? ¿O es en su zona, en su puesto de trabajo, en la empresa donde él labora? ¿Por qué gases? Miren, esta intoxicación por gases es voluntaria como involuntaria, por supuesto, y es de una gran incidencia a nivel del mundo y ya lo decía, la posibilidad de que este paciente pueda ir a la muerte es inminente en algunos casos. Por supuesto, los gases, la mayoría, en caso de los irritantes ya decimos, el mayor peligro es que se cierren las vías respiratorias al irritarse. Pero ¿qué pasa también con la mucosa oftálmica? ¿Qué pasa con la piel? No se descarta esa contaminación por impregnación. Incluso en algunos casos, como vamos a ver con algunos gases, la ropa de trabajo, si es que es ropa de trabajo, o la ropa de las personas transeúntes, puede quedar impregnada y debemos tener cuidado al retirar esta ropa. Esto es importante entenderlo de una vez, porque cada uno de estos gases tiene esa capacidad de dañar en mayor o menor mm, eh, mm, oportunidad, tiene mayor o menor, digamos, capacidad de hacer este daño. Entonces, dependiendo de la concentración, dependiendo del tiempo al que se expone, que es lo que vamos a decir, siempre preguntarlo a qué concentración se habrá expuesto, si lo sabemos muy bien. Si es el tiempo de exposición, también tenemos que preguntarnos si este tóxico, este gas, es soluble en agua. Pregúntense ustedes, ¿dónde hay agua en nuestras mucosas? ¿Dónde hay agua en nuestra mucosa oftálmica? Estará humedecido. Nuestras vías respiratorias estarán humedecidas. Cuidado con esto entonces y preguntarnos, porque los más frecuentes sí sabemos que son los derivados clorados, aquellos sulfurados, los gases nitrosos y, como dije, amoníaco. No es que no existan otros, pero generalmente en la industria son los más frecuentes. Y cuando hablamos de esta solubilidad, sabemos que los más solubles, por supuesto, pueden tener mayor influencia en vías respiratorias superiores, pero también en inferiores. Igualmente, los menos solubles en agua, el problema de ellos es que son capaces de atravesar el alveolo y, por supuesto, ganar allí el torrente sanguíneo. Cuidado allí con mis alumnos, como siempre le digo, ¿cuál es el paso que permite a un tóxico ingresar al torrente sanguíneo? ¿Cómo se llama eso? Ahora conversamos. Muy bien, el cloro.
El cloro es uno de los gases que significa, así, tiene este color amarillo verdoso, esa palabra significa amarillo verdoso y es muy utilizada en la industria. Lamentablemente sabemos de accidentes fatales para muchas poblaciones donde lamentablemente han habido fallecimientos y esto es importante entender el efecto tóxico que tiene ese gas amarillo verdoso que pesa más que el aire. ¿Qué implica esto para mis alumnos? Cuidado, como siempre lo digo, ¿qué significa que sea más pesado que el aire? Es inestable, reacciona por supuesto con todos los gases y vapores que puedan estar presentes en la atmósfera respirable y por supuesto con el agua que esté presente en esa atmósfera respirable. Es gran oxidante, blanqueador pero ¿qué significa que sea oxidante para nuestro organismo? Cuidado allí esas interacciones moleculares y tiene solubilidad intermedia en el agua. Hay una estructura no, disculpen, una sustancia en el alveolo pulmonar con la que es capaz de interactuar este cloro. ¿Qué implicará? Cuando nos exponemos en las distintas industrias de papel, de lejía, cloración de piscina, emisiones de transporte, este tipo de productos que contienen cloro y que son capaces de desprender cloro, sobre todo cuando sabemos que se mezclan, forma alguna atmósfera que es tóxica y capaz de, por supuesto, interactuar con nuestro organismo haciendo daño. Esas mezclas que son dañinas y que debemos evitar y que debemos, por supuesto, capacitar a nuestros trabajadores, por ejemplo, si son los de limpieza, a evitarlos como tal. Y es capaz de, dependiendo si es cloro puro como tal, ese cloro, como lo conocemos, formar ácido clorhídrico, ácido hipoclórico o llamado hipoclorito, o por ejemplo radicales libres, que ahí es donde viene esa interacción o implicación molecular, que es capaz de, al oxidar, entonces, como decíamos, lamentablemente producir una cascada de reacciones en nuestro organismo que son capaces de dañar, ya lo dijimos, piel, mucosa, la vía respiratoria, el sistema digestivo, provocando irritación de esas vías aéreas con la consecuente tos, lagrimeo en los ojos, ya dijimos, dificultad respiratoria, por supuesto, dificultad incluso para tragar por quemar la garganta. Este es uno de los accidentes que ha sucedido en el pasado, fíjense, en una población en Venezuela, el 17 de septiembre del año 2009, y lamentablemente 300 más de 300 personas afectadas con estos tanques, con estos cilindros, y se vio afectado en el oriente de ese país, se vio afectada toda esa población. Fíjense, lamentablemente hay empresas que, por supuesto, al utilizar todo esto, todos estos gases tóxicos, necesitan implantar un sistema de gestión de estos químicos porque, por supuesto, comprenden un riesgo mayor. Así que este accidente que quede y pueden investigarlo después en aras del tiempo, que puedan investigar qué sucedió en Clarines, ¿okay? Así se llama. Luego fue bautizada lamentablemente como Clorines por la presencia del cloro en ese accidente que sucedió prácticamente allí. Y fíjense, esto fue otro accidente que sucedió en una planta, una petroquímica, un complejo llamado Jose, también en el oriente del país, y el gas en la noche empezó a cubrir lamentablemente con su nube a la población que allí estaba cercana. Se vio afectada con una nube de 50 kilómetros y más o menos ya para la madrugada había 4.000 personas evacuadas, 100 personas en el hospital de la localidad. De golpe, por supuesto, esto es algo que tenemos que ver si nuestros hospitales están capacitados y el personal con el conocimiento suficiente para atenderlo. Lamentablemente, y por eso es que hemos rescatado este tipo de capacitaciones porque debemos entender que no se atiende de cualquier manera a un paciente que está a punto de fallecer con esa dificultad respiratoria porque sus vías están quemadas. Y esa es la palabra, ha sufrido quemadura la vía respiratoria y lamentablemente por eso están todos los fallecidos aquí. Esta es la, por supuesto, guía de respuesta de emergencia. Recordemos que la actual es la del año 2024, acaba de salir, ya tenemos algunas y por supuesto en el posgrado conversamos acerca de ellas. Así que bienvenidos para que estés tú también actualizado en este diplomado que vamos a estar con ustedes.
Así que, bueno, ¿qué se hace? Por supuesto, revisar todo el tipo de páginas, amarillas, azules, naranja, verde. ¿Qué se hace con el transporte? Las páginas blancas. ¿Qué es un riesgo de inhalación tóxica? ¿Qué es un distanciamiento de aislamiento inicial? Una distancia protectora. Todo eso lo vamos a conversar en este diplomado. ¿Qué más tenemos por otro lado? Bien, el ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, como lo vemos como tal, es otro de los gases que puede hacer daño. Ya decíamos, el cloro que pesa más o menos, porque este pesa más que el aire. ¿Quién recuerda? Ya llevamos uno o dos que pesan más que el aire. Y por supuesto, esta interacción entre el oxígeno, por supuesto, y el azufre como tal, esta presencia de estos sulfurados como tal son de cuidado. En cualquier empresa necesitamos advertir a los trabajadores que están expuestos a un gas que incluso es inflamable y que es soluble, que es hidrosoluble, que el agua va a tener una reacción con ello. Entonces volvemos a preguntar en dónde hay mucosas humedecidas, nuestros ojos, nuestras vías respiratorias. Y fíjense que a pocos partes por millón, que es otra de las cosas que conversamos, cómo correlacionar las mediciones higiénicas con la clínica que pueda presentar un paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos incluso lo que es anosmia y por si acaso por detrás de mí se ve también incluso parálisis. ¿A qué huele el sulfuro de hidrógeno? Como lo sabemos, a todo lo que es azufrado. Huele muy mal. Por eso dicen, aquí debe estar el infierno que huele a azufre, ¿no? ¿Recuerdan eso clásicamente? Muy bien, los gases de los volcanes, todos los manantiales de azufre, todas esas aguas termales que vienen de grietas submarinas, el petróleo crudo que viene también con este tipo de compuestos, combustión de hulla, en la industria de papel, de azúcar, dijimos de sulfito, de sulfúrico, en la industria alimentaria también, por supuesto, todo lo que sean fumigantes, protectores, antioxidantes en metalurgia. Podemos encontrar allí esto y también, por supuesto, es otra de las cosas que decimos al fumar. También se está inhalando ese ácido sulfídrico como tal. En la combustión de los motores también podemos aspirarlo. Y ha producido, por supuesto, también lamentablemente accidentes. Esto es uno de los que, por ejemplo, podemos reseñar en el año 2003, alguien que falleció al inhalar entonces en esta cámara cloacal. Pero en las cloacas, por supuesto, podemos encontrar muchas cosas, deficiencia de oxígeno, podemos encontrar metano, podemos encontrar este ácido sulfídrico en este caso, que es uno de los primeros que al hacer a pocos partes por millón, como le dijimos, efecto en el sistema nervioso central y en efecto en la vía respiratoria, asfixia, al irritar, por supuesto, y lamentablemente fallecen los trabajadores y las personas expuestas a él. Fíjense en esta fuga, igualmente en el año 2002, esto fue en Pennington, en Alabama, y fíjense aquí una reacción incontrolada en el drenaje y lamentablemente las personas que trabajaban en la superficie fallecieron. Esto ya es también en otra población, fíjense aquí, fugas continuas de ácido sulfídrico, trabajadores que se desvanecen lamentablemente, que se ven afectados entonces por este gas que es irritante. Esta es la clínica a distintas correlaciones de partes por millón. Hay un punto donde se huele ese huevo podrido, esa capacidad que tenemos como olfato, pero luego se pierde. A los pocos minutos se pierde la capacidad de oler y pensamos, ya no está el gas presente. Pues no, lo que se ha irritado es la mucosa olfatoria y ahora es incapaz con la inflamación, por supuesto, de detectar el olor. Llega al punto de que puede producirse anosmia, como lo dijimos, edema pulmonar, coma y muerte en pocos minutos. Esto también lo vamos a conversar, como siempre decimos, en el diplomado, cómo se hace el diagnóstico, la historia clínica de exposición, presencia de queratoconjuntivitis crónicas, no necesariamente agudas, determinación de sulfohemoglobina, la determinación de tiosulfato, por ejemplo, que es uno de los metabolitos o acidosis metabólica, que no es, por supuesto, el único químico que puede producir un GAP elevado como tal, este anión. Sabemos que el metanol, entre otros, es un diagnóstico diferencial que hay que hacer y sobre todo por este tipo de pacientes que, fíjense, tienen visión afectada y que, por ejemplo, no necesariamente aquellos otros presentan dificultad respiratoria, pero como dice un gran cómico, ¿y si sí?
Muy bien, ¿qué más decimos entonces? Cuidado con estos niveles de tiosulfato porque nos dan un pronóstico cuando son más bajos, por supuesto, a la recuperación, cuando ya pasan más del doble, por ejemplo, daño pulmonar, lesión neurológica, y si son muy elevados, puede llegar a la muerte instantánea. ¿Qué debemos hacer? Y lo vamos a repetir, siempre retirar, por supuesto, a todas las personas afectadas de la atmósfera contaminada con ese gas, mientras el personal se protege del mismo. Vamos a hablar en el diplomado del tratamiento como tal, cómo se hace cuando se utiliza el nitrito de amilo por vía respiratoria, inhalado, por supuesto, o si es vía intravenosa con el nitrito sódico como tal, que hay un kit de primeros auxilios para ello y cómo se debe utilizar para decir prácticamente el tratamiento de estos trabajadores. Hay una recomendación, por si acaso, de la OSHA y de la NIOSH que han establecido algunos ppm máximos, por ejemplo, para el ácido sulfídrico en el aire en el trabajo y de 50 ppm durante un periodo de 10 minutos prácticamente que no puede rebasarse y la NIOSH también para 10 minutos que coloca 10 ppm. Pero estas son cosas que se correlacionan. Una de las cosas también que conversamos en el diplomado es el uso de las hojas de seguridad que por supuesto deben estar actualizadas, debe proveerla el proveedor y, bueno, valga la redundancia, y revisar la información de los daños que pueden producirse a nivel de las distintas mucosas, por supuesto, que significan todos estos símbolos, que también es algo que aprendemos y practicamos muchísimo en el diplomado, que es lo que vamos a enseñar, perdón, para que se haga prevención todo lo que es información físico-química, cómo evitar la exposición y efectos sobre la salud, no solo a nivel agudo, sino también a nivel crónico y por supuesto el daño que puede provocarse, digamos, en el medio ambiente acuático. Vamos a pasar a otro en aras del tiempo, ¿ok? Son los gases nitrosos, como habíamos conversado, ya estos son amarillentos, generalmente el nitrógeno tiene esta característica, que es más pesado que el aire también, no presenta riesgo de incendio, pero sí cuidado con aquellos que pueden provocar explosiones, ¿ok? En algunos casos, esas atmósferas inflamables. Cuidado también con este gas irritante que es poco soluble en el agua, que implica eso para el organismo. Bueno, por aquí se los estoy diciendo, que es menos irritante para las vías respiratorias superiores. Cuidado con ello. ¿Qué implica? Pero a pesar de que sea para las vías respiratorias superiores menos dañino, no implica que nos va a afectar. Estos son cosas que tenemos que también conversar en el diplomado. Bueno, estos gases nitrosos generalmente los encontramos en este tipo de silos, ¿ok? Cuidado con ello. Y mis alumnos también, cuando conversamos sobre atmósferas explosivas, los vamos a ver y con los distintos facilitadores, docentes, profesores del diplomado, que está prácticamente es uno de los más de los gases más presentes en ese tipo de estructuras de silos. Así que allí cuidado porque es una intoxicación frecuente entre este personal que trabaja allí. Como ya lo dijimos, tiene algunas características como explosivo, como fertilizante, los nitritos, en soldaduras, puede exponerse todo ese personal en productos de celulosa también, a todos esos gases nitrosos que provocan también irritación de todas las vías respiratorias, odinofagia, dificultad para tragar, dificultad para respirar, como lo hemos dicho, y en algunos casos cuando se acumula, por supuesto, puede incluso provocar muertes en las personas expuestas. Cuando estamos hablando de las áreas ocupacionales, siempre debemos tener la precaución y esto corresponde a personal capacitado, incluso con permisos de trabajo, entendiendo el riesgo que el personal corre como tal. El amoníaco, por último, de entre estos tipos de gases, vamos a hablar que es otro de los presentes, que es incoloro, fíjense, tiene un olor característico, generalmente se transporta como gas anhidro, pero cuando hay fugas, ya lo vamos a decir, tiene una reacción con el agua capaz, a pesar de que es incoloro, cuando ya hace reacción con el agua presente en la atmósfera respirable, en el aerosol respirable, entonces ya podemos percibir allí un color en él y entender que este gas, que es inflamable también, que es hidrosoluble, va a afectar a nuestras vías respiratorias, pero igualmente allí lo dicen, fíjense, en las vías aéreas superiores es menos irritante, no implicando que no pueda fallecer lamentablemente asfixiado alguno de los trabajadores.
Igualmente en la naturaleza podemos encontrarlo por descomposición de materia orgánica, desechos de animales, plantas, animales, bacterias, cadáveres. Heces pueden liberar cierto número de ppm, de partes por millón, pero sabemos que la implicación ocupacional, por supuesto, siempre va a ser lo de mayor implicancia para nosotros. En la industria agrícola, fíjense, el mayor cantidad. Con la textil, por supuesto, hay que tener precaución en el tratamiento de maderas, de plástico, refrigerantes, bellezas como tal, que sabemos que puede estar presente allí. ¿Cómo entra un trabajador a estas empresas indemne, prácticamente sin ningún daño en sus vías respiratorias, en su mucosa oftálmica? Pero, ¿qué pasa cuando se expone a este amoníaco? ¿Qué daño le puede provocar en corto plazo cuando hay fugas y, por supuesto, a la larga que tenemos que vigilar en ello? Este fue, junto con los nitrosos, el que produjo, perdón, aquí la explosión. Debíamos colocar esta anteriormente. Vamos a pasar a otro tipo de gases, ¿ok? Vamos a pasar a otro tipo de clasificación en aras del tiempo y porque es concentrado, ¿no? Esta es una muestra, como siempre decimos, para que sepan ustedes de lo que vamos a estar conversando. Una pequeña parte, ya habíamos conversado de cáncer ocupacional y el profesor también Juan Carlos Núñez, a quien le envío un gran abrazo, amigo y hermano, muy respetado, por supuesto, ha dado temas con este diplomado que vamos a estar expandiendo los conocimientos. Entonces, pasemos a todo lo que es el monóxido de carbono y otros asfixiantes, ya sea porque desplacen al oxígeno de la atmósfera o que impidan la unión del oxígeno a la hemoglobina, como es este tipo de gas, que es el monóxido de carbono como tal, ¿ok? Entendemos que, por supuesto, metano está allí, puede liberar propano, butano, toda esa combustión de hidrocarburos, la gasolina, el queroseno, la leña, el carbón, es decir, combustibles fósiles como tal, a partir de hidrocarburos, pueden generar la liberación de este monóxido de carbono como combustión inefectiva, ¿ok? Incompleta. Entonces, aquí lo decimos y es uno de los que van a estar presentes en este tipo de calentadores, estufas, calefones, chimeneas. En los incendios también vamos a encontrar el monóxido de carbono y, por supuesto, mi saludo también a todos los compañeros bomberos que se exponen a tantos químicos y sobre los cuales, como ocupación, hemos dicho que incluso, lo decíamos la vez pasada, el cáncer ocupacional entre ellos ha sido una gran preocupación y lo hemos dicho y con la Universidad Bolivariana lo vamos a repetir también. Deben tener desintoxicación periódica, así como todo aquella personal que sabe que se expone a todos estos gases tóxicos. Bueno, y a otros químicos, por supuesto, cancerígenos también. Fíjense esto también, otro accidente por monóxido de carbono, un brasero en Linares. Lamentablemente, con esa combustión incompleta, fallecen un hombre, una mujer, un adolescente de 16 años. Esto siempre tenemos que estar pendientes y junto con otro grupo también de toxicólogos, hemos recientemente publicado un video advirtiendo sobre la presencia y la prevención y el tratamiento de este gas específicamente. Tiene muchos usos industriales, fíjense, donde se utiliza para síntesis de anhidro acético, policarbonato, ácido acético, policetona y secundario a combustión incompleta de plásticos como por ejemplo poliuretano, poliamidas, resinas, melanina, nylon, otros compuestos como madera, seda, lana, caucho, es decir, bastantes industrias donde podemos encontrar a este monóxido de carbono. Igualmente vamos a hablar en el diplomado de lo que es la correlación a distintos niveles de estas personas que son, por ejemplo, no fumadores y haciendo la diferencia con fumadores que también tienen niveles de, en este caso, carboxihemoglobina y la gravedad entre los que son asintomáticos y ya presentan, empiezan con adormecimiento, náuseas, vómito, cefaleas, dolores de cabeza, ya decimos entonces empieza luego una somnolencia mayor hasta incluso poder llegar al coma y trastornos de la coagulación sanguínea en ciertos casos. Por supuesto que son más severos. Con el cianuro es otro de los que pueden interactuar con la hemoglobina, como hemos visto, e incluso se presenta en este tipo de incendios. Fíjense aquí, este incendio más reciente, digamos, en Hawái. Y fíjense cómo el aire, dicen ellos, ardía. Y este es uno de los que pueden estar presentes. Fíjense el cianuro, que es un veneno muy conocido.
Y por supuesto también puede presentarse o liberarse de la combustión de nylon, poliacrilonitilo, melamina, madera, poliamida, es decir, varios tipos de materiales como tal. Tenemos el cianuro en la industria, en metalurgia, en galvanización, en proceso de limpieza de metales, en papel, en textiles. Y esto corresponde a uno de los pasos que siempre vamos a estar incluyendo dentro de nuestro diplomado, que es la identificación de peligros como tal, a qué se va a exponer el trabajador como tal y poder correlacionarlo si es que ese paciente, ese trabajador presenta signos de dificultad respiratoria, de asfixia, de convulsiones como tal, de dolor de pecho, vómitos, dolor de cabeza, por supuesto las distintas vías y todo lo que es la cinética de estos gases lo vamos a estar conversando en el diplomado, por eso no quiero ser tan repetitivo, simplemente entender que a distintos tipos de concentraciones puede provocar daño. Este es cuando hay disminución más bien del oxígeno en la atmósfera. Recuerden, por ejemplo, con el monóxido y con los cianurados, no es que no hay oxígeno en la atmósfera, el oxígeno está presente, pero hay algo en tu organismo ahora interactuando con la hemoglobina que no permite captar ese oxígeno de la atmósfera. Distinto es cuando decimos que no hay suficiente oxígeno. No tienes nada en tus vías respiratorias, igual con monóxido de carbono o los cianurados, no hay irritación de tus vías respiratorias. Tú puedes inhalar, pero estás inhalando monóxido, estás inhalando cianuro. Ahora no hay oxígeno. Aunque tú inhales, no hay oxígeno y se presenta toda esta clínica de dificultad respiratoria, de náuseas, de convulsiones, dolor de cabeza. ¿Y qué sucede cuando hay más bien mayor cantidad de oxígeno en el ambiente? ¿Qué sucede? Como conversé también, por ejemplo, fíjense esta correlación del dióxido de nitrógeno con este olor acre, por ejemplo, a un ppm, que es el nivel de exposición para la OSHA, el admisible al menos, ya cuando empieza la irritación a 5 a 10 ppm en garganta, luego en ojos, luego la dificultad respiratoria, esa sensación de opresión en el pecho, y como sabemos los trabajadores, el símbolo universal de asfixia se llevan las manos al cuello, perdón que sea tan gráfico, pero esto es lo que vemos en ese tipo de paciente. Correlacionamos también el ácido sulfídrico, fíjense, como de un mínimo olor perceptible podemos llegar a la pérdida del sentido del olfato, con incluso la dificultad para la respiración y definitivamente el paro cardiorrespiratorio por la irritación. Igualmente como lo presentábamos con el monóxido de carbono, desde los mínimos ppm que pueden afectar hasta incluso tener efectos inmediatos de asfixia, de coma y por supuesto de muerte. Con el dióxido de carbono, que es otro de los que ya decíamos, aparte de que está relacionado con distintas enfermedades neurológicas, igual que el monóxido, por la asfixia crónica o por la hipoxia celular, digamos, crónica, puede presentarse todas estas manifestaciones ya a nivel agudo como tal. Entonces, por favor, siempre en nuestro diplomado vamos a estar conversando de lo que son manejos de recipiente de gases, la identificación de cada uno de ellos, cómo debe ser adecuadamente, cómo debe almacenarse estos distintos cilindros de estos gases, estos tanques de gas, cómo debe hacerse la identificación de peligro, incluso que lamentablemente han habido, como veíamos, accidentes fatales en los hogares y en las distintas empresas. Entonces, ¿cómo se manejan los gases por de parte de los distintos trabajadores? Identificar quiénes son los que prácticamente pueden estar expuestos a estos distintos gases irritantes y asfixiantes. Voy a concluir, no sin mayor agradecimiento para todos ustedes por haber estado aquí con nosotros prestando atención, indicando que por supuesto, lo repetimos, los gases tóxicos están allí desde siempre, desde antes que llegáramos, solo que nosotros nos hemos adaptado. Cuando se acumulan, por supuesto, pueden asfixiar, pueden irritar, hay que identificarlo, hay que medirlos en el ámbito laboral y siempre hay que ventilar previamente antes de trabajar con ellos, si es que es posible. Hay que protegerse antes de retirar a las víctimas. Todo paciente, todo trabajador expuesto de manera aguda o crónica tiene que ser vigilado y desintoxicado. Esta es nuestra lucha y jamás dejaremos de respirar, pero se puede prevenir respirar, por supuesto, gases tóxicos. Esto es importante, por favor. Como decía un gran pensador, sé que no lo crees, pero la vida va a pasar de largo. Lo sabrás con el tiempo.
lo que necesitas ahora es aire fresco y aire fresco. Agradecido con todos ustedes nuevamente entonces por la atención. Yo soy el doctor Veneno, el doctor César de Pool, toxicólogo médico. Y por supuesto, en mis distintas redes me pueden encontrar, incluso en mi canal de Yo la veo con veneno, para que puedan ubicarnos y a través, por supuesto, de la Universidad Bolivariana del Ecuador, donde estaremos junto con ustedes compartiendo en este gran diplomado de toxicología ocupacional. Muchísimas gracias. Están ustedes.